Muy buenos días a todos. Hoy es domingo, día 10 de enero. Es la fiesta del bautismo de nuestro Señor Jesucristo, o el bautismo del Señor en el río Jordán. Es, por tanto, el día en que se cierra el ciclo de la Navidad y empezamos el tiempo llamado ordinario. Un tiempo que nos va a acompañar hasta el miércoles de ceniza, cuando comencemos la cuaresma de preparación a la pasión, muerte y resurrección del Señor. Este día del bautismo del Señor nos recuerda a nuestro propio bautismo, podemos decir el segundo nacimiento, el nacimiento como hijos de Dios, como hermanos los unos de los otros, miembros de la Iglesia. Hoy es el día de los comienzos. Iniciamos el tiempo ordinario con la fiesta del bautismo del Señor y comenzamos también la lectura del Evangelio de San Marcos. Un evangelio breve, casi una catequesis, pero un texto muy importante en el que el evangelista San Marcos se propone desde el primer momento decir quién es Jesús, quién es este hombre que actúa, ¿no? Este hombre Dios. Así concluirá el Evangelio con la lanzada del centurión diciendo: verdaderamente este hombre es el Hijo de Dios. Con el texto de San Marcos nos situamos en el prólogo de este Evangelio. El pasaje que vamos a leer en el Evangelio habla de la diferencia entre el bautismo de Juan, un bautismo de agua, signo simplemente de la conversión, la llamada a la conversión, y el de Jesús, que es el bautismo del agua y del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, y que significa nuestra incorporación a la vida de la gracia, a la vida de la Iglesia y sobre todo a la vinculación con Cristo. Juan y la voz del cielo son los únicos que toman la palabra en este Evangelio. Los primeros versículos presentan algunos detalles del estilo de vida de Juan Bautista y de su predicación. A partir del versículo 9, donde aparece Jesús por vez primera en el Evangelio, se narra la escena del bautismo. Recordamos que el bautismo de Juan era un bautismo en el que se decía o se exponía pues que realmente esa persona había hecho pues un camino de conversión para vincularse al Mesías que estaba por llegar, ¿no? De toda la región de Judea y de todos los habitantes de Jerusalén acudían a él y reconocían sus pecados y eran bautizados. Jesús es el fuerte, ante quien Juan es indigno incluso de desatarle las sandalias. Todo en el pasaje está orientado a presentar a Jesús y destacar su dignidad. Juan se empequeñece para ensalzarlo. Solo es el precursor. Jesús llega desde Galilea para ser bautizado. Es otro elemento que le distingue del resto de los que se acercan al bautismo de Juan, ¿no? Lo más importante del relato es lo que ocurre tras el bautismo. Cuando Jesús sale del agua, los detalles son: se abre el cielo, desciende el Espíritu y habla Dios. Todo lo que sucede tiene que ver con Jesús. Es ante todo un momento privilegiado de manifestación en el que se revela quién es Jesús. El cielo se abre y hace posible la aparición del Espíritu y la audición de una voz, la voz del Padre. La presencia de Dios se ve y se oye. Dios concedía su Espíritu a los antiguos profetas cuando les encomendaba una misión. La voz de Dios era para ellos un signo de su llamada, de su vocación. La voz del cielo es, en este pasaje, una afirmación
en clave de amor paternal, la llamada que Dios le hace a Jesús y la efusión sobre él del Espíritu Santo constituyen, por tanto, el punto de partida de su ministerio. Al decir que Jesús es Hijo de Dios, se está diciendo que su misión consistirá en hacer la voluntad del Padre. El bautismo de Jesús nos recuerda, por tanto, nuestro propio bautismo y su sentido. Tenemos que recordarlo para que no se quede en un rito más o menos festivo que otros, padres y padrinos, vivieron por nosotros. En él Dios nos hizo hijos suyos, nos permitió una nueva relación con él, relación cercana, amorosa, filial, y en ese preciso momento nos encomendó una misión, lo mismo que a Jesús: ser testigos, ser apóstoles, ser evangelizadores. El bautismo fue para Jesús un momento decisivo en su vocación, algo así como el pistoletazo de salida para iniciar su servicio al reino de Dios, ¿no? El compromiso de seguir a Jesús que adquirimos en nuestro bautismo debe significarse en toda nuestra vida. Antes de que Jesús se ponga a anunciar el reino, recibe una llamada y una misión resumida en esta frase: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, tú eres mi hijo amado, en ti me complazco. El Espíritu, la voz del cielo, Dios Padre, y el Hijo aparecen en comunión de amor. ¿Cómo experimento yo en mi vida de bautizado ese baño trinitario? Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Hemos sido bautizados en agua y en espíritu. Tú eres mi Hijo amado. Jesús escuchó esto el día de su bautismo. También yo me siento hijo amado del Padre, me siento hijo amado de Dios. La palabra de Dios nos ha mostrado el bautismo de Jesús, fuente de su llamada y de su misión. En él se manifiesta la realidad profunda de Jesús, la que solo podremos descubrir en verdad si respondemos a su llamada. Pues haciendo cola con los pecadores y por tanto solidarizándose con ellos, no siendo él pecador, compartiendo las expectativas de su pueblo, expectativas que suscita Juan el Bautista con su predicación en el desierto, haciendo realidad en su comportamiento las palabras del profeta: no gritará, no clamará, no voceará por las calles, la caña cascada no la quebrará, la mecha vacilante no la apagará, manifestará la justicia con verdad. En definitiva, pasando haciendo el bien, porque Dios estaba con él, así se nos aparece Jesús al principio de su vida pública, en el momento de ser bautizado por Juan en el Jordán. Los cielos, que parecían, o mejor, estaban cerrados para la gente del pueblo, se rasgaron ante esta manera de ser y de actuar. Dios se hizo cercano. También la cortina del templo, que protegía al Sancta Sanctorum, donde solo podía entrar el sumo sacerdote y solo una vez al año, se rasgará en el momento de la suprema entrega de Jesús en la cruz. Entonces se oyen las palabras del Padre: tú eres mi Hijo amado, mi predilecto. Porque así, precisamente, es como le gusta al Padre que su Hijo, que sea su Hijo, y que seamos también sus hijos en él. Pues Jesús, con su bautismo, empieza a hacer realidad esa profecía de Isaías: ojalá rasgases el cielo y descendieses. Que llega la plenitud en el momento de la cruz, cuando el velo del templo se rasgó con su muerte y posterior resurrección. En Jesús se nos muestra definitivamente quién es Dios. Por tanto, ser bautizado comporta para Jesús una experiencia interior de gran
intensidad. Pues cada bautizado es también un vencedor de la muerte, y es desde esta realidad que tiene que arrancar toda nuestra vida, toda nuestra actividad. No debemos sentirnos movidos a ser cristiano, pueblo de bautizados, por una mera ética, sino dedicados enteramente a las buenas obras, como respuesta al amor que Dios nos tiene y que nos mueve a corresponderle, amándolo de verdad y con obras en los hermanos. Cada Eucaristía es memorial de la alianza perpetua realizada con Jesús. Por eso proclamamos su nombre, escuchamos su palabra fecunda, comulgamos conscientes, porque nuestra fuerza y nuestro poder es el Señor. Y con nuestro testimonio contamos a los pueblos sus hazañas, como hemos rezado con el Salmo en el día de hoy, ¿no? Si este día 10 no fuera el bautismo del Señor, celebraríamos la memoria del diácono San Nicanor. Fue uno de los 7 primeros diáconos de la Iglesia de Jerusalén. Estos diáconos debían administrar los bienes que los cristianos entregaban a los apóstoles para beneficio de la comunidad y el sostén de pobres, enfermos, viudas, huérfanos. Asimismo ayudaban a los presbíteros en la predicación y en la distribución de la Eucaristía. Dice la tradición que Nicanor fue enviado por los apóstoles a Chipre para evangelizarlo, donde además siguió practicando la caridad. La tradición es ambivalente en cuanto al lugar de su martirio, que fue en el siglo I. Así, por una parte, que se dice que sufrió el martirio en Jerusalén en compañía de San Esteban, protomártir, mientras que otras fuentes hablan de su martirio en Chipre. Pues damos gracias a Dios por el bautismo que se nos ha concedido, por la fe que hemos recibido y la gracia que hemos recibido en el bautismo, por todo lo que significa esa vida nueva, la vida de la gracia, la vida de hijos de Dios, por lo que significa de nuestro testimonio, de esa luz encendida que se nos entregó el día de nuestro bautismo, y también los compromisos que hemos adquirido, la renuncia al pecado, al mal, a Satanás, y la opción por Dios que manifestamos en el credo, ¿no? Creo en Dios, me pongo de su parte, estoy con Él y quiero serle fiel y tenerle en el centro de mi vida y de mi historia. Vivo en la Iglesia verdaderamente comprometido y me implico en la labor de la evangelización y participo en las obras de la Iglesia, en las obras de la caridad, de la catequesis, no porque me lo conceda el cura de turno o el párroco de turno, sino porque soy bautizado y lo tengo, podemos decir, en mi placa genética, ¿no? Son tantas cosas, tantos dones que hemos recibido en el bautismo, que debemos dar gracias a Dios eternamente, siempre, ¿no? Por todo lo que Él nos da. Y además de hacernos hijos de Dios, nos hace herederos de la vida eterna, herederos en Cristo Jesús. Somos hijos en el Hijo y hermanos los unos de los otros. Pues os deseo muy buen día del recuerdo de nuestro propio bautismo y del bautismo de nuestro Señor, y felicidades a los que lleven el nombre de Nicanor. Os deseo muy buen domingo, os bendigo y os abrazo, os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero.